Espíritu Santo, que hable a su vida, que hable a su corazón. Que esta mañana que usted ha venido sea una mañana maravillosa. ¿Sabe que esta es una mañana que debe ser una mañana de mucha alegría para nosotros? Hay algo que veníamos hablando con mi esposa, y es que precisamente este año, tanto en el calendario judío como en el nuestro, se unió la fiesta de la Pascua en la misma fecha. Así es de que hoy estamos celebrando Pesaj, y es el tiempo de la resurrección de nuestro Señor. Amén. Qué maravilloso. Qué maravilloso tener a un Dios que está vivo. Que usted no viene a adorar a un Dios muerto, triste, ahí pegado en una pared, sino que usted viene a adorar a alguien que camina todos los días. Cierre sus ojitos y dígale: Padre, habla mi Señor. Habla mi corazón, Señor. Habla mi vida, Señor, conforme a tu bondad, a tus misericordias, Señor. Espíritu Santo, glorifícate, porque aquí todo lo que hacemos se trata de ti, Señor. No hay otra razón por la cual vengamos a este lugar sino por ti, Señor. Regresando a nosotros dos, cantando solo desde el corazón, recordando la simplicidad. Sentirte era mi necesidad. Tanta belleza, aquí está mi ofrenda. No es por nada que pueda ganar, solo honrarte con mi devoción. Un perfume ante ti quiero ser, que pura sea mi adoración, sin reserva ni engaños. Hoy te doy todo y no pido más. Un perfume ante ti quiero ser, que pura sea mi adoración. Como un niño encuéntrame otra vez, lleno de asombro y de sencillez, antes que se pudiera interponer cualquier sueño de querer crecer. Tú lo haces fácil, que yo me acerque. No es por nada que pueda ganar, solo honrarte con mi devoción. Un perfume ante ti quiero ser, que pura sea mi adoración. Manténme puro, dile. Manténme puro, siempre a tus pies. Manténme puro, como tú quieras. Manténme puro, soy exclusivamente tuyo, porque se trata de ti, Señor. Se trata de solo de ti, solo de ti. Se trata
ti, se trata de ti. Padre, en esta mañana, Señor, estamos agradecidos por tanto amor, tanta bondad, tanta paciencia que has tenido con nosotros. Entender, Señor, aún nuestros caprichos, nuestros desbalances, Padre, emocionales. Sin embargo, seguir insistiendo en que podemos, Señor, ser aquellas vasijas que tú, Señor, has proyectado en nosotros. Gracias por la oportunidad que nos das de acercarnos a tu casa, de estar en tu presencia, Señor. Gracias porque nos permite levantar nuestra voz, nuestras manos y decir, Señor, gracias, porque solo se trata de ti, Señor. Hay un texto en la Biblia que quiero que usted busque, por favor, y está en el Evangelio de Juan, capítulo 20, versículo 1 en adelante. Evangelio de Juan, capítulo 20, versículo 1 en adelante. Amén. ¿Estamos listos? ¿Cuántos están listos? Amén. Dice la palabra, léalo conmigo: el primer día de la semana, María Magdalena fue de mañana, siendo aún muy oscuro, al sepulcro y vio quitada la piedra del sepulcro. Entonces corrió y fue a Simón Pedro y al otro discípulo, a aquel al que amaba a Jesús, y les dijo: se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde le han puesto. Y salieron Pedro y el otro discípulo y fueron al sepulcro. Corrían los dos juntos, pero el otro discípulo corrió más aprisa que Pedro y llegó primero al sepulcro, y bajándose a mirar, vio los lienzos puestos allí, pero no entró. Luego llegó Simón Pedro tras él y entró en el sepulcro y vio los lienzos puestos allí y el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús, no puesto con los lienzos, sino enrollado en un lugar aparte. Entonces entró también el otro discípulo que había venido primero al sepulcro y vio y creyó, porque aún no habían entendido la escritura, que era necesario que él resucitase de los muertos. Y volvieron los discípulos a los suyos. Pero María estaba afuera. Diga conmigo: estaba afuera. ¿Qué estaba haciendo afuera? Estaba junto al sepulcro, y mientras lloraba, se inclinó para mirar dentro del sepulcro y vio dos ángeles con vestiduras blancas, que estaban sentados, el uno a la cabecera y el otro a los pies, donde el cuerpo de Jesús había sido puesto. Y le dijeron: mujer, ¿por qué lloras? Les dijo: porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde le han puesto. Cuando había dicho esto, se volvió y vio a Jesús que estaba allí, mas no sabía que era Jesús. Jesús le dijo: mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Ella, pensando que era el hortelano, le dijo: Señor, si tú lo has llevado, dime dónde lo has puesto y yo lo llevaré. Jesús le dijo: María. Volviéndose ella, le dijo: Raboni, que quiere decir maestro. Jesús le dijo: no me toques, porque aún no he subido a mi Padre, mas ve a mis hermanos y diles:
subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Entonces fue María Magdalena para dar a los discípulos las nuevas de que había visto al Señor y que Él le había dicho estas cosas. Y cuando llegó la noche de aquel mismo día, diga conmigo, de aquel mismo día, el primer día de la semana, estando las puertas cerradas, en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo de los judíos, vino Jesús y puesto en medio les dijo: paz a vosotros. Y cuando les hubo dicho esto, les mostró las manos y el costado, y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. Entonces Jesús les dijo otra vez: paz a vosotros. Como me envió el Padre, así también yo os envío. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo: recibid el Espíritu Santo. A quienes remitieres los pecados les serán remitidos, y a los que le retuvieren les serán retenidos. Amén y amén. Que el Señor añada bendición a su palabra. Gracias, Dani. Tome su lugar, y en esta mañana voy a pedirle ya a los hermanos que me pongan el título de la palabra. ¿Cuántos están aquí en esta mañana? Eso, amén. La palabra que quiero compartir, y si por favor están conectados acá, la he titulado El guardián de la Irene. Amén. El guardián de la Irene. Yo creo que lo que en esta mañana estoy a punto de hablarle a usted lo puede aceptar, porque es la razón por la cual estamos hoy aquí. Y es que la resurrección de nuestro Señor Jesucristo es el elemento por excelencia de la vida cristiana. Estamos aquí en esta mañana porque Cristo resucitó. Gracias por esa emoción. Pero estamos en esta mañana porque Cristo resucitó. Alguien dijo que de las 4 religiones más importantes que hay en el mundo, solamente el cristianismo puede darse el lujo de tener, aún a pesar de los tiempos y de las generaciones que han pasado, a su fundador vivo. Las demás religiones, los que fundaron esas religiones, a los cuales ellos adoran, Buda y todos ellos, su fundador murió, pero nuestro Cristo está vivo. ¿Cuántos dicen amén? Él ha resucitado. Él se ha levantado de entre los muertos. Él nos ha dado la victoria. Y esto me lleva a decir algo poderoso, y es que la piedra fue removida. La tumba está vacía. ¿Cuántos dicen amén? Jesús ha resucitado, y eso hay que creerlo. Si usted está aquí, tiene que creer que su Dios, al cual usted adora, ha resucitado. Hay que recibir esa palabra, y yo creería que más que recibir, hay que aplaudir que Cristo ha resucitado. Por eso el apóstol Pablo dijo: ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Y dónde, oh sepulcro, tu victoria? Y yo creo, mi amado, que nosotros estamos aquí porque el Señor venció la muerte. Esa es la esperanza que hay en la vida del ser humano. Porque si nuestro Señor, que es la primicia de la resurrección, Él se levantó de entre los muertos, también la promesa está ahora para nosotros de poder volver a poseer, a tener la vida eterna. Ahora, la piedra se ha removido, y cuando pienso en esto, veo que la piedra removida es indicativo no solamente de la vida eterna que Dios ha depositado sobre su vida y sobre la mía, sino que también, mis amados, esa piedra removida nos está hablando, mis amados, de que no podemos mantenernos en la vida sepultados. No hay piedra que pueda mantenerla a usted oculto, aplastado por las circunstancias. No hay piedra que pueda retenernos, porque si nuestro Señor removió la piedra, no hay piedra que pueda retenerle a los hijos de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Ahora, denle ese aplauso al Señor, porque yo sé que usted no me aplaude a mí. Pero en esta mañana quiero que usted me permita por unos minutos poder mostrar el cuadro de la resurrección
con algunos elementos que están en la periferia, algunos elementos que nos permiten contemplar de manera más cercana la experiencia de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Sí, siga por favor. Dice el texto que acabamos de leer que María Magdalena fue al sepulcro siendo aún ¿qué? Muy oscuro. Esta es la, bueno, ahí está mi esposa llorando, ¿no? Pero tuvimos la gran oportunidad y quiero compartir esta es el lugar exacto donde enterraron a nuestro Señor. Amén. Y dice la palabra que María Magdalena fue al sepulcro siendo aún muy oscuro. Y cuando ella se acercó al sepulcro, ¿qué fue lo que vio? ¿Qué fue lo que vio? Que la piedra que había sido quitada. Y cuando María Magdalena ve que la piedra ha sido quitada, ella sacó una conclusión, producto también de su angustia y de su tristeza, porque cuando uno pierde a alguien que ama, hay tristeza y hay dolor. Y ella tenía la esperanza de ir al sepulcro y contemplar que la piedra estaba en su lugar y decir: ahí adentro, detrás de esa piedra, en esa tumba está mi maestro. Pero cuando ella va en la oscuridad y ve que la piedra no está, en medio de su angustia, en medio de su tristeza, tiene una percepción equivocada y dijo para sí algo, dijo: se han robado el cuerpo de Jesús. Se lo robaron. Bueno, es algo que podría haber sucedido. Alguien se lo llevó. Porque veo que la piedra no está en el lugar donde debe estar. Está la angustia de María Magdalena, que a ella se le olvidó un detalle. Y es lo que Jesús había dicho. Usted, amado, y yo no podemos olvidar lo que Jesús habla. Usted no se puede olvidar de la palabra del Señor, de lo que le ha hablado a su vida. A María se le olvidó algo que Dios ya había dicho, pero que perdió de vista. El Evangelio de Mateo, capítulo 27, versículo 62. A ver, yo voy para acá. Ok. Dice la palabra: al día siguiente, que es después de la preparación, se reunieron los principales sacerdotes y los fariseos ante Pilato, diciendo: Señor, nos acordamos que aquel engañador dijo: viviendo aún, después de 3 días resucitaré. Manda pues que se asegure el sepulcro hasta el 3er día, no sea que vengan sus discípulos de noche y lo hurten y digan al pueblo: resucitó de entre los muertos. Y será el postrer error peor que el primero. Y Pilato le dijo: ahí tenéis una guardia, id, aseguradlo como sabéis. Entonces ellos fueron y aseguraron el sepulcro, sellando la piedra y poniendo la guardia. Es decir, que no era quizás producto de que alguien se hubiese llevado al maestro. Porque los romanos lo menos que querían era que se le diera la razón de lo que Jesús había hablado. Y dijeron: vamos a cuidar de que no vengan de pronto y digan que sí realmente resucitó. Y pusieron, dice que aproximadamente entre 6 a 12 romanos estaban puestos frente a la piedra, cuidándola, para que nadie viniera a removerla. Pero María, sin embargo, está sumergida en una profunda tristeza. Está conmovida en su alma por la angustia. Esa amargura de saber que Jesús fue crucificado, que ella pierde de vista lo que Jesús había dicho, y lo que él dijo era que era necesario que muriera, que fuera sepultado, pero que al 3er día él resucitaría. A veces, mis amados, la angustia no nos permite ver o recordar lo que Jesús ha hablado en nuestra vida.
Hay gente que puede estar en esta mañana y está sumergida en angustia, en dificultades, en tristezas, producto de quizás alguna situación difícil, y han perdido la lectura de lo que el Señor ha hablado. Entonces, lo que viene a esta mujer, María Magdalena, lo que viene a su cabeza, la lectura que ella hace de lo que está contemplando, la piedra no está en el lugar, se han robado al Señor, es una lectura totalmente equivocada. Es producto de una percepción errada que ella tiene. Pero qué increíble el detalle de cómo puede la tristeza en ocasiones nublar nuestra mente. Cuando usted está triste, cuando usted está preocupado, como que la mente se nos nubla, como que no podemos pensar con claridad. ¿Cuántos han tenido problemas que dicen, ay, no sé qué hacer, estoy como que no sé qué hacer? A veces la angustia, la tristeza nos hace sentir que no sabemos qué hacer o que haya una salida. ¿Cómo puede, amado, la tristeza hacer que alguien de repente se olvide de todo? Pero es la realidad que nosotros vivimos también. Porque cuando estamos pasando por crisis, por momentos difíciles, por angustias, por enfermedades, por pérdidas, ¿no le ha pasado a usted que se le olvida las cosas que el Señor le ha hablado? La palabra que el Señor le ha dado, las directrices que hemos recibido a través de la palabra, se nos nubla la mente. Pero no solamente esto está circunscrito en la experiencia de María, sino que María produjo un contagio negativo a los demás. A veces cuando uno está pasando una situación difícil y empieza a contarle a los demás, mira, estoy en esta situación, estoy pasando por crisis, y como que la persona que está también se contagia y dice, no, pues si usted está en la olla, yo estoy en la olleta, estoy peor que usted. No, ni me diga usted, ni me haga, ni me cuente su experiencia, porque la mía es más dura que la suya. ¿Cuántos le ha pasado eso? Que usted quiere contarle su experiencia a alguien y el que está escuchando dice, no, eso no es nada. Lo que yo estoy pasando es peor. Si usted está en la olla, yo estoy en la paila, yo estoy grave. Y ella contagia a los demás con la percepción que ha tenido respecto a la tumba, a la piedra que ha sido removida. Ella sacó una conjetura equivocada, dedujo una realidad equivocada. Producto de su tristeza, ella aseguró que Jesús había sido robado. Y dice la palabra que fue a los discípulos y de manera categórica les dijo, se han robado al maestro. O sea, con toda seguridad. Qué increíble que resulta, mis amados, la mentira dicha con vehemencia. Porque hay gente que habla una palabra pero que no es la realidad, pero la dice con tanta seguridad que la gente dice debe ser verdad porque no dudó al decirlo. Y esta mujer va a los discípulos y se le dice, se robaron al maestro, ya no está. Y lo dice con seguridad. ¿Sabe que una mentira dicha con vehemencia puede más que una verdad dicha de manera endeble? Porque a veces cuando no tenemos seguridad de las verdades y lo decimos como temerosos, la gente no nos cree. Pero hay gente que tiene la habilidad de hablar mentira, lo dice con seguridad y la gente le cree. Y esta mujer va y puso a correr a los discípulos con algo que no estaba segura, con algo que ella cree que es la verdad. Se robaron a Jesús, fui allá y vi que la piedra está removida. Lo más probable, lo más seguro es que alguien tomó su cuerpo y se lo llevó, y eso puso inmediatamente en alerta a los discípulos de Jesús. Hay gente que pone a correr a medio mundo con lo que dicen. Hay gente que pone a correr a medio mundo con lo que interpretan.
y a veces afligen a las personas o las enredan. Y esta mujer está equivocada, está amargada y dijo una mentira en forma de verdad. Se robaron el cuerpo del maestro. Siga, por favor. Y dice la palabra que dos de sus discípulos comenzaron a correr al escuchar las palabras de María tan convincentes. Se robaron al maestro. Dos discípulos empezaron a correr. Y esto es algo interesante, porque para mí este es un texto muy esperanzador, porque dice que corrieron los dos, el más joven y el más viejo. Salieron corriendo para ver si realmente la tumba ya no estaba Jesús en esa tumba, si era verdad que la piedra había sido quitada, si era verdad que el cuerpo del Señor no estaba ahí. Y dice la palabra que corrieron los dos discípulos. Y es esa manía del ser humano de siempre ser competitivo. ¿Quién llega primero? Corrieron al mismo lugar. Dice la palabra que ambos fueron hacia el mismo sepulcro. Ambos fueron a constatar lo mismo, lo que habían escuchado de la mujer, si era verdad que se habían robado el cuerpo de Jesús. Pero dice la palabra que el discípulo más joven corrió más aprisa que el más viejo. Y entonces podríamos decir, entonces los viejitos no tenemos oportunidad. Pero dice la palabra algo interesante que me llamó la atención. Dice que al llegar al sepulcro, el más joven, el discípulo más joven, lleno de temor, no se atrevió a entrar. Corrió a prisa, fue el más rápido, el más veloz. Pero cuando llegó el momento de entrar para saber si estaba realmente, no se atrevió a entrar. Y después, más tarde, llegó el más viejo. Pero este que llegó más tarde fue el primero en constatar que Jesús había resucitado. Qué poderoso es esto. Escuche, porque esta es una esperanza para usted y yo creo que también para mí. No sé si para usted lo sea, pero este es un pasaje esperanzador para los que hemos llegado tarde en algunos aspectos de nuestra vida. Para los que nos hemos atrasado en muchos aspectos. Y esto no significa que lo hemos perdido todo. Que porque otro llegó primero significa que ya no hay oportunidad para nosotros. Porque puede suceder que los que llegamos tarde podemos entrar primero. Gracias por su entusiasmo. No siempre los que llegan primero son poseedores de la victoria. No siempre los que van más adelante significa que van a llegar a entrar a donde Dios espera que vayan a entrar. Dice el relato que Pedro, a pesar de que fue el segundo en entrar, que corrió más lento que el otro discípulo, dice que fue el primero en entrar, aunque había llegado de último. Y tuvo un panorama completo. Dice el texto que vio algo extraño al entrar al sepulcro. Y dice que cuando Pedro entró dentro del sepulcro, dice la palabra que vio los lienzos acomodados, vio el sudario que tenía en la cabeza Jesús, pero que había sido puesto en el lugar opuesto. Es decir, no estaba en el lugar donde debería estar, había sido doblado. Alguien se tomó el trabajo de doblar los lienzos y ponerlos al contrario. Y cuando Simón Pedro ve los lienzos que están acomodados, supo en ese mismo momento que Jesús había resucitado. Esta no es quizás una revelación. Nadie le reveló a Pedro la resurrección. Simplemente fue la observación de los detalles, porque nadie se roba un muerto y acomoda la ropa. Cuando un ladrón se mete a una casa, no deja ordenado y dice, ay, espere que le corría aquí el mantelito. No. Yo me acuerdo que al principio del matrimonio con mi esposa,
Como al año se nos metieron los ladrones al apartamento, rompieron la puerta y todo eso. Y cuando nosotros llegamos, todos los cajones, todo estaba tirado, regada la ropa, todo. Porque un ladrón no se va a poner a decir, venga, que no se note que yo entré. No. Pero Pedro observa lo que otros no observaron. Pedro observó que esto no era un robo, que no se habían llevado el cuerpo de Jesús, que alguien se había tomado el trabajo de acomodar la ropa, el sudario, todo lo que se pone para preparar a un muerto para la sepultura, y estaba ordenado de una manera que no hay que tomar trabajo. Y sabe lo que Pedro concluyó es que el Rey de Reyes y Señor de Señores se tomó la molestia de acomodar el sudario, de doblar los lienzos y ponerlos en el lugar opuesto. Esto fue una señal. Esto fue una señal. Mira cómo Dios es tan maravilloso, porque fue un indicativo para decir a los discípulos que había resucitado. Ellos conocían cómo era Jesús. Jesús no era un desordenado. Jesús era alguien que hacía todo perfecto. Y Pedro interpretó: esto solamente lo pudo haber hecho mi maestro, porque él es un maestro de orden. Y con esto quiero decirte en esta mañana algo. Tienes que estar atento a las pequeñas señales que Jesús va a hacer en tu casa. Porque este año, este tiempo, Dios va a hacer señales en nuestras casas. Dios va a hacer señales en tu vida. Dios va a hacer señales en tu familia. Dios va a mostrarte y a darte pequeñas señales para tu ministerio. Dios va a darte señales en tu trabajo, pequeñas señales, amada iglesia, que serán el indicativo de que algo poderoso está por venir sobre tu vida. Algo poderoso va a venir para ti. Dios va a mostrar en este tiempo señales. Diga conmigo: señales. Pedro se dio cuenta que el Señor le había dejado señales. Es como cuando a alguien lo han secuestrado y la persona dice: pero ¿cómo hago para que sepan por dónde me están llevando? Y de pronto arranca un botón y lo deja ahí tirado y sigue, y de pronto se quita un zapato y lo deja por ahí. Dejó señales para saber que todavía está vivo, para decirle: por aquí es el camino. Sabe, en este tiempo el Señor va a hacer señales sobre su iglesia para decir: todavía yo estoy sentado en el trono. Alabe el nombre del Señor. Van a venir señales sobre tu familia. Milagros que tú dices: bueno, son milagros pequeños, pero son señales. Yo creo que los milagros son señales. No sé usted cómo lo cree, pero para mí un milagro es una señal de Dios. Es una señal de que su poder está activo. Es una señal de que el Señor sigue operando milagros. Si el Señor ya te ha sanado a ti en alguna oportunidad, eso fue una señal para decirte que hoy también el Señor puede levantarte. Hoy el Señor también puede sanarte. Si en algún momento pasaste por crisis económica y la superaste, eso fue una señal para decirte que hoy que no tienes dinero, el Señor también vuelve a glorificarse sobre ti, sobre tu familia. Pero ya la piedra estaba removida. Ya Pedro con sus discípulos, con los discípulos y aún con el más joven, estaban celebrando la resurrección. Pedro salió con otra perspectiva. Él entró al sepulcro y vio que había señales. Y él sale del sepulcro diciendo: no se robaron a Jesús, Él resucitó. Y se fue a celebrar con los discípulos. Por eso le digo, amado, que las señales son los indicativos que dicen que nuestro Señor ha resucitado. Pero mientras tanto, María es el cuento de nunca acabar. Porque mientras los otros están celebrando, Jesús resucitó, Jesús se levantó entre los muertos, dice el texto que María está afuera llorando por ver la tumba vacía. ¿Cómo está María? ¿Por ver la qué? Y esta foto, amados, que están viendo ustedes, es la tumba donde dicen que estuvo nuestro maestro.
Se ve pequeña, no sé por qué se ve pequeña ahí, pero si notan algo acá. ¿Sí pueden ver lo que está ahí en esa tumba? ¿Qué está en esa tumba? ¿Qué hay en esa tumba? Está vacía. Cuando yo entré a la tumba del Señor, uno es como loco, ¿no? Yo quería entrar y ver de pronto a ver si estaba algún huesito de ahí. Pero cuando entré me di cuenta que la tumba estaba vacía. Y alguien me preguntó, ¿qué esperabas encontrar? Entonces la tumba ¿está qué? Pero mire esto tan triste cuando uno se cierra la banda, cuando uno como que no abre su entendimiento. Porque María Magdalena, ni viendo la piedra removida, ni la tumba vacía, ni los lienzos organizados, ni a los discípulos declarando la resurrección, ni siquiera con todas esas señales, ella puede salir de su estado de angustia. Ella sigue llorando. Ella sigue llorando. Y yo me pregunto entonces, ¿hasta cuándo o hasta dónde la angustia de una persona puede ser tan profunda que lo aleje de la realidad? Mientras los otros están celebrando la resurrección, María continúa llorando. Porque está sumida en la amargura, porque está sumida en la profunda tristeza y ella no quiere escuchar nada más, sino que alguien le diga dónde está el cuerpo del Señor, a dónde lo llevaron. Pero escuche esto. Como ni la tumba vacía, ni la piedra removida, ni los lienzos organizados en la tumba, ni los discípulos que estaban festejando pudieron sacar a esta mujer de la tristeza. Y diga conmigo, como el Señor nunca se rinde. Porque sabe, a pesar de todos los testarudos que a veces usted y yo somos con el Señor todavía no se rinde con nosotros. El Señor sigue insistiendo. Y sabe, como esta mujer no pudo interpretar la resurrección del Señor, entonces Dios le envió dos ángeles. Dos ángeles que le dijeran a ella: María, no siga llorando, porque el Señor, tu maestro, ha resucitado. Mira que el Señor no le mandó un ángel, le mandó dos. No sé cuántos ángeles va a tener el Señor que mandarnos a muchos para que entendamos que Él ha resucitado. Pero esta mujer está frente a dos seres angelicales. Pero a pesar de ello, ella continúa sumergida en la tristeza. Esa angustia le ha colapsado la mente. No puede entender, no puede comprender, a tal punto que ella se dirige a estos dos seres angelicales y los confunde y les pregunta: señores, dijo ella, si sabéis dónde le has puesto, decidme y yo voy a buscarlo. Ni siquiera está entendiendo que está frente a dos seres angelicales, porque está sumergida en una tristeza. ¿Cuántas veces nos pasa a nosotros que estamos en alguna situación y no podemos comprender que la solución no está en nuestras manos, que la sanidad no está en nuestras manos, que la sanidad está en el Dios Todopoderoso? Hay mucho pueblo del Señor que todavía no ha logrado entender que la bendición nuestra no viene por cambios de gobiernos, viene por el Dios que gobierna los cielos y la tierra. Que nosotros no dependemos de quien diga o no diga, que nosotros dependemos de nuestro Rey, que todavía sigue gobernando y sigue siendo el Dios de todo el universo, el cual dice: si yo sostengo a las aves y las cuido, también cuidaré de vosotros. Cuando una persona está en una crisis profunda como en la que está María, ni siquiera las manifestaciones angelicales o sobrenaturales pueden sacar a la persona de una profunda angustia.
Hay gente que puede estar en esta mañana en la iglesia y ni siquiera la palabra del Señor lo va a sacar de lo que está, porque está sumergido. Hay gente como que no entendiera lo que Dios está hablando. Y salen y siguen sufriendo y siguen pensando de la misma manera. Pero mire esto tan poderoso, porque como la tumba vacía no pudo sacarla de su angustia, la piedra removida tampoco, los lienzos tampoco, al verlos ordenados, los discípulos festejando la resurrección, los ángeles tampoco pudieron sacar a María de su angustia. Dice la palabra que entonces vino el Señor. Mire qué tremendo es esto, porque la angustia de esta mujer es tal que confundió también a Jesús con el hortelano, con el sepulturero. Alguna vez, no sé si usted ha visto a una persona que estuviera en semejante trance de angustia, que los indicadores no le resultan y que ni siquiera el mismo Señor que se le hace presente, ella no es capaz de reconocerlo. A veces nos pasa eso, amados, que estamos sumergidos en tantos problemas que ni siquiera Dios mismo hablándonos no reconocemos su voz. A veces Dios se revela en sueños y no entendemos lo que Dios nos quiere hablar a nuestra vida. ¿Cuántas personas quizás en esta mañana están viviendo tanta tristeza y Jesús está pasando alrededor de ellos y no lo ven? Pero ¿sabe, amado? El Señor no se rinde con nosotros. ¿No le parece maravilloso? A pesar de que a veces somos tan cerrados, el Señor no se rinde con nosotros. Él tiene una manera muy particular de sacar a María de su confusión. Y dice el texto que como no fue posible que María entendiera que la piedra removida significaba la resurrección del maestro, que la tumba vacía le estaba diciendo que él se había levantado como lo había dicho, que los discípulos festejando la resurrección no la movían para ella poder creer que él había resucitado, que los ángeles tampoco habían logrado que esta mujer entendiera la resurrección del Mesías. Dice la palabra que entonces, dice el texto, que el Señor la llamó por su nombre y le dijo: María. Cuando ella escuchó el nombre por boca del resucitado, se estremeció su vida, porque ella sabía que había solamente uno que cuando la nombraba por su nombre le hacía estremecer su espíritu, su alma. Y cuando ella escuchó por labios de Jesús el resucitado, María, en ese momento cuando ella escucha su nombre, el velo se le corrió y entonces la tristeza desapareció y ella dijo: Maestro. Hasta ese momento. Y en esta mañana el Señor está llamándolo por su nombre para que sepa usted que todavía el Señor está vivo. Este es un relato esperanzador, porque cuando nada te está resultando, lo que va a pasar en estos días, escúchame lo que te estoy diciendo, lo que va a pasar en estos días contigo, que tú todavía no sabes si Dios está contigo, si te escucha o no te escucha. Hay gente que le ha dicho: Señor, he orado y tú no me escuchas, no escucho tu voz tampoco, como que te has hecho ausente. No sé a quién le esté pasando eso, pero quiero decirte en esta mañana que como no has entendido las señales, en estos días lo que va a pasar contigo es que vas a escuchar tu nombre en los labios de aquel que está sentado en el trono. Dios te va a llamar. Dios te va a llamar por tu nombre. Cuando tú escuches tu nombre, entenderás que tu maestro tiene toda la potestad en el cielo y en la tierra. Pero dice el texto que la misma noche del mismo día ocurrió algo. Mire, toda la mañana el Señor se la dedicó a una mujer que estaba angustiada. Qué paciencia la del Señor, ¿no? Toda una mañana el Señor se la dedicó a una mujer angustiada.
Toda una mañana estuvo cargada de situaciones para poder sacar a una mujer de la angustia. ¿Sabe el Señor siempre nos dedica tiempo a nosotros. Pero el día no terminó ahí. Toque a alguien y dígale: el día no ha terminado. Algo va a suceder en el transcurso del día. Todavía el día no ha terminado. Toda la mañana el Señor estuvo trabajando con el corazón de María, con sus pensamientos, con su angustia. Pero el día no terminó con este tema de María, de ayudarla a salir de ese trance de tristeza, de dolor, sino que el día siguió transcurriendo y comenzaron a pasar más cosas. Y quiero decirte en esta mañana que algo va a pasar en el transcurso del día en tu cuerpo. Alguien que reciba esta palabra. Algo va a pasar en el transcurso del día en tu economía. Algo Dios va a hacer en el transcurso del día. Dice la palabra: la noche del mismo día algo iba a ocurrir. Y quiero decirte que en la noche del mismo día algo va a ocurrir en la vida de esta iglesia. Dios va a hacer algo sobrenatural. Yo no sé si alguien en esta mañana puede creerlo, pero algo va a pasar. El día todavía no ha terminado. Siga, por favor. Y dice la palabra que aquella misma noche, estando las puertas cerradas, dice el evangelista, resalta en dos oportunidades esto. Dice: estando las puertas cerradas. Diga conmigo: estando las puertas cerradas. Y la razón de que la puerta está cerrada es porque los discípulos están escondidos por temor a los judíos que habían sido capaces de crucificar a Jesús. Y ellos dijeron: si estos fueron capaces de crucificar al Hijo de Dios, entonces ¿qué es lo que no harán con nosotros? Entonces fueron y se escondieron en una casa y cerraron las puertas. Habían quedado atrás para ellos quizás los días en que los ciegos veían. Quizás ellos pensaron y dijeron: ya se terminaron los días en que los mudos hablaban. Ya no volverán los días donde las muchedumbres van a apretar al maestro, van a seguirlo. Habían quedado atrás los días de gloria donde todo el mundo quería estar con el maestro, donde los cuadraplégicos se sanaban y los muertos se levantaban, y ellos solamente se encerraron para decirle: qué días tan lindos vivimos. Fue algo maravilloso, pero esos días quedaron en la historia. Ahora dice la palabra que ellos estaban escondidos con las puertas cerradas. ¿Qué estaban haciendo con la puerta cerrada? Estaban esperando el golpe violento de los soldados romanos, que vinieran para apresarlos y llevarlos también y matarlos. Pero dice el texto, y esto es algo poderoso, que estando las puertas cerradas, porque ellos tenían miedo. Dice la palabra que estando las puertas cerradas en la casa donde estaban los discípulos, dice la palabra que Jesús se apareció en medio y se paró en medio de ellos y les dijo: paz a vosotros. Qué poderoso es esto, porque literalmente Jesús traspasó las puertas. Estaban cerradas. Intente usted traspasar aquí, la puerta está cerrada. Pásese a ver si puede. Pero dice la palabra que Jesús traspasó la puerta que estaba cerrada. ¿Saben por qué? Porque aquella misma noche el Rey de Reyes y Señor de Señores estaba haciendo algo más que traspasar una puerta. Estaba traspasando la puerta de los miedos que tenían sus discípulos, del temor. Estaba diciéndole: mira, yo soy capaz de quitar, de traspasar, de ir más allá, de sacarlos a ustedes del miedo en el cual ustedes se sienten. Estoy aquí en esta mañana para decirte que el que ha resucitado este día, amado, esta mañana de domingo, esta mañana de Pascua, de resurrección, este día va el Señor a traspasar la puerta de todos tus miedos. No sé a qué tú le tienes miedo. Hay gente en esta mañana que tiene miedo a la muerte. Hay gente que le tiene miedo a un diagnóstico. Le está temiendo quizás a ese diagnóstico médico que le dice: ya no hay solución. Le teme quizás a quedarse sin trabajo.
No sé cuáles sean los temores más recónditos que hay en tu vida. Solo sé que el que ha resucitado va a traspasar la puerta de tus temores. No sé a qué tú le tienes miedo. ¿Sabe usted que la experiencia humana nace con esta palabra miedo? Dijo Adán, después de que él desobedece al Señor y el Señor lo llama, dice la palabra que él está escondido. Y las primeras palabras que Adán le responde a Jesús cuando él lo llama: ¿dónde estabas, Adán? Adán le dice: es que tuve ¿qué? Miedo y me escondí. La primera manifestación negativa de las emociones, el miedo. No sé a qué tú le estás teniendo miedo en esta mañana. Hay gente que está aquí con temor de algo. Es que tuve un sueño, pastor. Yo vi que algo me estaba pasando y que algo le pasaba a fulanito y acá. Y tengo miedo. Tengo miedo de ir esta próxima semana al médico porque seguramente las noticias van a ser más tristes, más desalentadoras. Tengo miedo. ¿A qué tú le tienes miedo? ¿Cuáles son tus temores? ¿Tienes miedo a perder tu hogar? ¿Tienes miedo a fracasar? ¿Tienes miedo a que Dios no te respalde? Lo único que sé es que el resucitado no solo ha vencido la muerte, sino que el resucitado es un experto en traspasar la puerta de tus miedos. Él es poderoso. No le tengan miedo a ese diagnóstico. No le tengan miedo a que le va a pasar algo a tu hijo. No le tengan miedo a que te vas a quedar sin techo. No le tengan miedo a no prosperar. No le tengan miedo a absolutamente nada, porque el que ha vencido a la cruz y el que ha vencido a la tumba es un experto en traspasar la puerta de tus miedos. Así es de que a partir de esta mañana todos tus temores se acaban en el nombre de Cristo Jesús, porque Él traspasa la puerta de todos nuestros temores. Por eso la Biblia dice: los que miraron a Él fueron alumbrados y sus rostros no fueron avergonzados. Este pobre clamó y lo oyó Jehová y lo libró de todos sus temores. El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen. Traspasó la puerta de los miedos. Cuando ellos vieron a Jesús en medio de ellos, es que no golpeó la puerta. Él traspasó y se presentó ante ellos. Y la primera palabra que les dijo a sus discípulos es: paz a vosotros. Esa paz es una paz que viene del griego. No es un hebreo, no es shalom como lo conocemos. Es esa paz que se traduce como la Irene, del griego. Y está hablando de alguien. Y por eso están acá unos soldados en esta mañana, porque ellos representan el guardia de la Irene. El guardián de la Irene era un vigía, era un vigilante que caminaba por las calles, y lo llamaban el guardián de la Irene, que significa el guardián de la paz. Diga conmigo: el guardián de la paz. El guardián de la Irene es alguien que va por la calle mientras tú estás en casa durmiendo, estás con tu familia encerrado en tu casa. Y ese guardián de la Irene va tocando una silbatina, un silbato, diciendo: descansa, duerme en paz, porque todo va a estar tranquilo. Jesús, amado, traspasó la puerta de los miedos y les dijo: aquí está el guardián de la Irene. Puedes dormir tranquilo, puedes salir de tu casa tranquilo. El guardián de la Irene está caminando alrededor de tu casa, está caminando alrededor de tu trabajo. El guardián de la Irene camina contigo cuando vas por la calle. El guardián de la Irene camina contigo cuando le sirves al Señor.
paz a vosotros. Sabe, en esta mañana el guardián de la Irene está caminando por esta iglesia. ¿Y qué dicen los guardianes de la Irene? Para todo su bien. Eso es lo que decía el guardián de la Irene. Por donde él iba pasando decía: paz a vosotros, Dios te da todo su bien. Y en esta mañana vengo a decirle a la iglesia Manantiales de Amor y Poder: paz a vosotros, porque Dios dará todo su bien sobre tu vida. Alguien diga amén a eso. Puedes dormir tranquilo esta noche. Yo quiero que salgas de esta casa sintiéndote victorioso. Vete a tu casa victorioso. No te vayas con el pensamiento, con la angustia de una enfermedad, de una situación difícil, de un problema. Sal victorioso, porque el guardián de la Irene te está diciendo en esta mañana: paz a vosotros, yo te daré todo mi bien. Por eso dice la palabra: el bien y la misericordia me seguirán todos los días, y en la casa de Jehová habitaré. Los discípulos estaban asustados porque no sabían a qué hora venían los soldados a prenderlos. Ellos estaban esperando una mala noticia, pero sabe, el guardián de la Irene traspasó la puerta de esa casa y les dijo: tranquilos, paz, porque no hay mala noticia para vosotros. Todo está bien. Hay gente que está preparada para recibir malas noticias, pero en esta mañana yo vengo para decirle: no esté listo para malas noticias. Paz a vosotros, todo va a estar bien. Todo va a estar bien. En esta mañana usted ha venido acá y el guardián de la Irene le está diciendo: paz, todo va a estar bien, yo voy a darte todo mi bien. No tengas temor, no tengas miedo, no salgas con miedo, porque hoy estoy traspasando la puerta de ese temor tuyo y lo voy a quitar, porque todo el bien y toda mi misericordia estará sobre tu vida. Quiero decirte en esta mañana que donde tú estabas esperando malas noticias, recibirás buenas noticias. Alguien que recibe esa palabra. Hay gente que está esperando malas noticias, que le digan: no, usted está peor. Pero quiero decirle que usted va a prepararse para recibir buenas noticias. Alguien que pueda levantar su mano en esta mañana y diga: yo me voy a preparar para recibir una buena noticia. Donde tú esperabas rechazo, te van a recibir. Donde tú decías: ese trabajo a mí no me lo van a dar, yo no me lo merezco, no soy capaz, pero te van a recibir. Vas a recibir buenas noticias. Alguien diga gloria a Dios a eso. Donde esperabas enfermedad, vas a recibir la salud del cielo. Alguien que levante su mano y diga: yo voy a recibir la salud en el nombre del Señor. Donde esperabas perder, vas a ganar. Porque hay gente que dice: mire, pastor, yo creo que esto va a salir mal, pero sabe, quiero decirle que le va a salir bien. Avanza por favor, la última. Donde tú esperabas deudas, vendrá abundancia para ti, porque el guardián de la Irene ha traspasado la puerta de tus miedos. Vas a entrar, escúchame, recibe esta palabra por favor. Vas a entrar en una temporada de buenas noticias. Yo lo recibo en el nombre del Señor. Vamos a pasar a una temporada de buenas noticias, porque Dios te da todo su bien. ¿Cuántos dicen amén a eso? El Señor está preparado para darle todo su bien a su pueblo en este tiempo. Hay gente que estaba preparada para lo peor, pero vengo para decirle que el guardián de la Irene está pasando y está diciendo: descansa, duerme tranquilo, porque todo va a estar bien. No sigas pensando que viene lo peor para tu vida. No te acuestes soñando con las peores catástrofes para ti o para tu familia.
No pienses que has sido abandonado por el Señor, porque Él está pasando por tu vida, por tu casa, por tu ministerio, por lo que Dios está pasando alrededor de tu familia, y le está diciendo: no tengas temor, porque yo voy a derramar sobre tu vida todo mi bien. Todo mi bien. No sé en esta mañana cuál sea su angustia, pero el Señor va a pasar todo su bien. Tú pensabas que ibas a perder, pero el Señor te dice: te voy a hacer ganar. Pensabas que te ibas a morir, pero el Señor te dice: te voy a dar vida, y te la voy a dar en abundancia, porque yo estoy pasando por tu vida y te voy a depositar todo mi bien. Porque el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová: esperanza mía, castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora. Con sus plumas te cubrirá, y debajo de sus alas estarás seguro. Escudo y adarga su verdad. No temerás al terror nocturno, ni saeta que huele de día, ni pestilencia que ande en oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruya. Caerán a tu lado 1000 y 10,000 a tu diestra, mas a ti no llegará. Ciertamente con tus ojos mirarás y verás la recompensa de los impíos. Porque has puesto a Jehová, que es mi esperanza, al Altísimo por tu habitación. No te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada, pues a sus ángeles mandará cerca de ti, que te guarden en todos tus caminos. Sus manos te llevará para que tu pie no tropiece en piedra. Sobre el león y el aspid pisarás, hollarás el cachorro del león y al dragón. Por cuanto en mí ha puesto su amor, yo también le pondré en alto. Por cuanto ha conocido mi nombre, me invocará, yo le responderé. Con él estaré yo en la angustia, lo libraré y le glorificaré. Lo saciaré de larga vida y le mostraré mi salvación. Alguien diga amén a eso. El Señor va a mostrar la salvación. Oh, mi alma alaba el nombre del Señor. Póngase sobre sus pies. Gracias, Padre. Gracias, Señor. ¿Alguien ha entendido lo que el Señor le ha hablado? No puede usted estar viviendo una vida sumergido en la tristeza, en la angustia, porque eso no le dejará ver las señales, los milagros. Lo que el Señor está diciéndote en esta mañana es que yo, dice Él, yo voy a derramar mi bien. Ten paz. Pero ¿cómo no angustiarme, pastor? Es tan difícil mi situación. Pero el Señor va a derramar todo su bien sobre ti. Nadie me tiene en cuenta. Toco una puerta y no se abre, pero el Señor va a derramar todo su bien sobre ti. Padre, gracias. Gracias por lo que nos has hablado en esta mañana, Señor. Yo levanto mi mano y declaro, Señor, que tú vas a derramar sobre mi vida, mi familia y esta congregación todo tu bien. Todo temor, Señor, se va. Toda tristeza se va. Toda angustia se va, Señor. Espíritu de Dios, te damos gracias por este tiempo.